Con más de 70 años, cuando muchos creían que su vida giraba únicamente en torno a escenarios deslumbrantes, y el encantador sonido del violín, André Rieu confesó inesperadamente una verdad que conmocionó al mundo. Su matrimonio, aparentemente perfecto, había sido cruelmente traicionado. Durante años, André se había presentado como un artista amable, un esposo ejemplar y un hombre de familia dedicado. Pero tras las luces brillantes, se escondía un doloroso secreto que había soportado en silencio su esposa. Había tenido una aventura, y André solo se enteró en una noche fatídica que casi le destrozó el corazón. ¿Cómo comenzó esta tragedia? ¿Por qué un hombre que había vivido tan plenamente para su familia sufrió tanto dolor? ¿Y qué sucedió inmediatamente después de descubrir la verdad? En los últimos años, mientras el mundo lo veía triunfar en escenarios abarrotados, André Rieu guardaba un secreto que lo consumía por dentro. Y fue él mismo, con una sinceridad devastadora, quien finalmente decidió admitirlo. A sus más de 70 años, cuando muchos creerían que nada podría ya sacudir su estabilidad, André reveló la verdad más dura de su vida. Su esposa lo había traicionado. Lo contó con una calma que no engañaba a nadie. Era esa calma rota que solo aparece cuando el dolor ya ha pasado de intenso a profundo. Lo supe una noche sin buscarlo, confesó. No hubo gritos, no hubo discusión, solo una certeza fría que cayó sobre él como un golpe seco. Ese instante marcó un antes y un después en su vida, una línea invisible que separó al hombre que era del hombre que tuvo que convertirse para seguir adelante. Dijo que durante mucho tiempo había sentido algo extraño, una distancia silenciosa que no sabía nombrar. Fueron pequeños detalles, conversaciones cortas, miradas esquivas, un tono diferente en la voz. Nada definitivo, pero suficiente para inquietar a un hombre que había pasado su vida entera confiando en quien amaba. Aún así, André jamás imaginó que la verdad sería tan cruel. Pensaba que era el cansancio, el paso del tiempo, las exigencias de sus viajes. Nunca sospechó que otro hombre ocupaba un espacio que él creía sagrado. La noche en que todo salió a la luz no tuvo dramatismos cinematográficos. Fue algo simple, casi cotidiano, y quizá por eso mismo resultó tan devastador. André encontró un mensaje. Breve. Directo. Demasiado íntimo como para ser explicado de otra forma. No hay forma de ignorar algo así, dijo con la voz quebrada. En ese segundo supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. No gritó, no exigió explicaciones, no rompió nada. Se quedó quieto mirando fijamente la pantalla del teléfono como si necesitara confirmación de que sus ojos no lo engañaban. Y mientras el silencio invadía la habitación, André sintió como una parte de su corazón se desprendía cayendo en un vacío del que creía no poder salir. Cuando finalmente la enfrentó su esposa, no negó nada. No hubo mentiras ni historias inventadas. Solo una aceptación fría, casi resignada, que para André fue aún más dolorosa que la traición misma. Escucharla decir sí es verdad fue como recibir un segundo golpe, uno que no esperaba y que lo dejó sin aliento. Nunca pensé que viviría algo así a mi edad, murmuró. Nunca imaginé que el amor podía romperse de forma tan silenciosa. Esa misma noche, él caminó por su casa como un extraño. Cada rincón, cada objeto, cada fotografía parecía tener un peso nuevo, un significado que ya no era dulce. Se dio cuenta de que el lugar que había construido con cariño durante años se había llenado súbitamente de sombras. La traición no solo hirió su corazón, desordenó su mundo entero. Pero lo más desgarrador de todo fue la sensación de perder no solo a su esposa, sino la verdad de su historia juntos. André siempre había sido un hombre de lealtad, de afecto profundo, de amor incondicional. Saber que esa transparencia no había sido correspondida le provocó una herida que todavía cuesta describir. Contar esta historia no fue fácil para él. Pero al hacerlo, André dejó claro que no quería esconderse detrás de una sonrisa profesional ni fingir que nada había pasado. No soy invencible, dijo. Soy un ser humano y me rompí. Con esa frase cerró uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Pero también abrió la puerta a la verdad.
Una verdad que aunque dura finalmente lo liberó. Después de la confesión, después de aquella noche en la que todo se reveló sin necesidad de gritos ni explicaciones largas, llegó lo más difícil: sobrevivir a los días siguientes. André Rieu, el hombre que había llenado el mundo de música, se encontró atrapado en un silencio que no sabía cómo manejar. Por primera vez en muchos años, no había melodía capaz de aliviar el peso que llevaba en el pecho. Las mañanas se volvieron lentas, densas. André despertaba con la sensación de que algo había caído sobre él durante la noche. No era solo tristeza, era un vacío que parecía abrirse cada vez más dentro de su corazón. A veces necesitaba unos minutos para recordar qué era lo que le dolía, hasta que la realidad volvía como una ola fría. La traición no era un recuerdo, era una presencia constante. Durante semanas, Andrés se movió como un hombre en automático. Preparaba su café, revisaba su agenda, respondía correos, pero todo era una rutina sin alma. Nada tenía color, nada tenía música. Dijo que sentía como si hubiera perdido no solo a su esposa, sino una parte de sí mismo, una parte que no sabía si podría recuperar. Lo más difícil, sin embargo, fue seguir trabajando. El público lo veía sonreír, dirigir, tocar con la misma elegancia de siempre. Pero por dentro, André estaba sosteniéndose con hilos muy finos. El escenario se convirtió en el único lugar donde podía olvidar por un momento, confesó. Pero cuando terminaba el concierto y volvía a cambiarme detrás del telón, la soledad era doble. Hubo noches en las que estuvo a punto de cancelar giras enteras, no por falta de profesionalismo, sino porque sus manos temblaban antes de subir al escenario. Su mente, que siempre había sido un jardín de creatividad, ahora se llenaba de pensamientos oscuros, preguntas dolorosas y recuerdos que lo perseguían sin tregua. Intentó hablar con algunos amigos cercanos, pero las palabras no salían. André no quería ser una carga ni mostrar su fragilidad. La imagen de hombre fuerte del director carismático, del músico impecable, parecía estar pegada a su piel. Pero en la intimidad, cuando apagaba las luces y se sentaba solo en su estudio, se permitía llorar en silencio. Lloraba por la traición, por la pérdida, por la versión de su vida que ya no existía. A veces revisaba fotografías antiguas, sin saber por qué, buscando en ellas alguna señal, algún gesto que hubiera pasado por alto. ¿Había estado ciego?, se preguntaba. ¿Había señales que no quise ver? La mente, cuando intenta encontrar explicación al dolor, se vuelve cruel. André empezó a dudar de sí mismo, de su intuición, de su capacidad para amar. Sentía que había fallado, aunque en el fondo sabía que no tenía culpa alguna. El peor momento llegó una tarde durante un ensayo. Mientras tocaba una pieza suave, una melodía que él mismo había compuesto en honor a su esposa años atrás, sus manos se detuvieron de repente. No pudo seguir. Sus músicos lo miraron preocupados. Nunca lo habían visto así. Andrés simplemente bajó la cabeza y dijo: «Perdón. Hoy no puedo». Ese día comprendió que la traición no solo había lastimado su corazón, sino su conexión con la música, con aquello que había sido su refugio toda la vida. Pero incluso en medio del dolor más profundo, hubo algo que lo sostuvo: la certeza de que ese sufrimiento, aunque insoportable, no podía destruirlo. Andrés sabía que algún día tendría que enfrentarlo, atravesarlo y salir del otro lado. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero intuía que su historia no terminaría con la herida. Porque incluso un corazón roto sigue latiendo. Con los días, mientras el dolor seguía clavado como una espina que no cedía, André comenzó a unir las piezas que durante años había pasado por alto. No lo hacía por rencor, sino por necesidad de entender cómo algo tan sagrado para él había terminado desgarrado en silencio. Su esposa, la mujer con la que había compartido décadas de vida, no mostraba la misma chispa que solía tener. Y aunque Andrés siempre creyó que los cambios eran parte natural del tiempo, ahora sabía que había mucho más detrás de esa distancia. Lo admitió con un susurro que todavía le dolía repetir. Ella ya no estaba conmigo desde hacía mucho. Yo fui el último en darme cuenta. El hombre el hombre que lo habías entrado en su matrimonio no era alguien extraordinario ni un personaje famoso.
Era una presencia discreta, alguien que había empezado como una simple amistad. Una figura que rondaba los mismos círculos sociales, sin atraer atención. Al principio su nombre no significaba nada para André. Era solo otro rostro, otra conversación educada en algún evento. Nunca imaginó que con el tiempo, esa persona se convertiría en la sombra que dividiría su hogar. La relación entre ellos no comenzó con un escándalo. Fue gradual, silenciosa, casi imperceptible. Una conversación más larga de lo normal. Un mensaje inocente. Un café compartido que no parecía tener importancia. Para André, esos detalles no tenían motivo de alarma. Él siempre había confiado plenamente en su esposa, nunca pensó en controlar ni desconfiar. Para él, el amor siempre fue libertad. Con el tiempo los gestos cambiaron. Ella hablaba menos con André, parecía más distraída, más lejos incluso cuando estaban en la misma habitación. Los viajes de trabajo que antes celebraban juntos se convirtieron en excusas para evitar momentos incómodos. Y mientras André intentaba atribuirlo al estrés, al cansancio, o simplemente a las vueltas de la vida, la verdad seguía creciendo ocultamente. Fue solo después de descubrir el mensaje que todo encajó como un rompecabezas doloroso. Comprendió por qué ella ya no lo miraba a los ojos como antes. Por qué los silencios eran cada vez más densos. Por qué algunas sonrisas no llegaban a completarse. No era un desamor repentino, era un alejamiento prolongado que él no había visto. O tal vez no había querido ver. Aún así, André no buscó culpables. No gritó su dolor al mundo. No habló mal de su esposa, ni del hombre que había entrado en su vida. Lo único que expresó fue una tristeza profunda. No entiendo cómo sucedió, confesó. Pero entiendo que sucedió. La parte más dura fue descubrir que muchas de las explicaciones que había recibido durante años, cansancio, estrés, necesidad de espacio, no eran del todo verdaderas. Y aunque eso le rompió el corazón por segunda vez, también le dio una visión clara de su realidad. No podía seguir viviendo en una ilusión. El hombre con el que ella se había estado involucrada, no fue descrito por André como un enemigo, sino como un síntoma de algo que él no había notado: su matrimonio. Ya estaba fracturado antes de que la traición se revelara. Esa comprensión, aunque dolorosa, le permitió liberar algo en su interior. No para justificar lo ocurrido, sino para no cargar con la culpa que no le pertenecía. Aún así, hubo una herida que tardó más en sanar: la traición emocional. Saber que su esposa había compartido pensamientos, confidencias y tiempo con alguien más mientras él seguía creyendo en un amor sólido, fue lo que más daño le hizo. No fue la infidelidad física, dijo suavemente. Fue darme cuenta de que mi lugar en su vida se había ido desvaneciendo sin que yo lo supiera. Y aunque André jamás reveló detalles explícitos, ni habló desde el enojo, lo que sí dejó claro es que ese descubrimiento marcó el final definitivo de su relación. No por orgullo, sino por dignidad, por respeto a la verdad que él ya no podía negar. Así, entre recuerdos mezclados de amor y desilusión, André aceptó que había perdido algo importante. Pero también comprendió que la pérdida, por dolorosa que fuera, lo empujaría hacia una nueva etapa de su vida. Una etapa que, aunque entonces parecía imposible, un día le permitiría respirar nuevamente. Después de que la verdad salió a la luz y la herida quedó expuesta, André Rieu se enfrentó a uno de los desafíos más duros de su vida profesional: seguir siendo André Rieu frente al público mientras por dentro se desmoronaba. Aunque siempre había dicho que la música era su refugio, en esos meses, la música se convirtió también en un espejo doloroso, un recordatorio constante de la sensibilidad con la que él vivía todas las cosas, incluso el sufrimiento. Los conciertos no podían detenerse. Las giras estaban programadas con meses de anticipación, los auditorios vendidos, los músicos preparados y miles de personas esperando verlo en el escenario. André, fiel a su profesionalismo, sabía que debía cumplir. Pero nadie imaginaba lo que implicaba para él subir a un escenario mientras llevaba una herida tan profunda en el alma. En los primeros conciertos después de la revelación, André sintió que la música ya no fluía con la misma naturalidad. Sus manos temblaban levemente al sostener el violín, y hubo noches en las que la respiración se le hacía corta justo antes de entrar al escenario.
Sonreía, saludaba, dirigía, pero por dentro luchaba para no dejar que la emoción lo inundara. Era como si estuviera partiéndome en dos, confesó. El artista funcionaba, pero el hombre estaba roto. Su orquesta, que lo conocía íntimamente, percibió el cambio de inmediato. El brillo habitual en sus ojos se veía opacado por una tristeza silenciosa. Sus pausas entre piezas eran más largas, sus instrucciones más suaves de lo habitual, como si temiera quebrarse si levantaba demasiado la voz. Algunos músicos se acercaban discretamente para ofrecerle apoyo, pero sin invadir su espacio. Sabían que André necesitaba tiempo, aunque ese tiempo no existiera en un calendario lleno de compromisos. Uno de los momentos más difíciles ocurrió durante la interpretación de una de sus piezas más emotivas, una melodía dedicada a su familia. La orquesta comenzó a tocar, las luces se suavizaron, y el público se sumergió en el ambiente. Pero André, en mitad de la pieza, sintió cómo el peso de su realidad lo atravesaba. Su mirada se perdió en algún punto del escenario, y por un instante pareció que iba a detenerse. No lloró, no dejó caer el violín. Solo apretó los labios, respiró hondo y siguió tocando. Pero su orquesta entendió lo que había sucedido, había tocado con el alma herida. A pesar de todo, el público no percibía la magnitud de su dolor. Los aplausos eran tan fuertes, como siempre las flores seguían llegando al final de cada concierto, y miles de personas salían emocionadas por la magia de su música. Para ellos, André continuaba siendo un símbolo de alegría y romanticismo. Pero solo él sabía cuántas fuerzas perdía cada noche para sostener esa imagen. Hubo días en los que pensó en retirarse temporalmente. La idea de abandonar los escenarios para sanar su corazón lo rondó más de una vez, pero cada vez que lo consideraba, algo dentro de él se resistía. La música no solo era su profesión, era su vida entera. También era lo único que le quedaba plenamente suyo en ese momento oscuro. Abandonarla habría sido como renunciar a sí mismo. Con el tiempo, André encontró una forma de transformar su sufrimiento en expresión. Sin decir una palabra, su forma de dirigir cambió, más pausada, más íntima, más profunda. Como si cada movimiento del arco y cada nota ejecutada llevaran un pedazo de su verdad. Los músicos lo notaron. El público, aunque no comprendía del todo, comenzó a sentir que había algo diferente en él, algo más humano, más vulnerable, más real. A través de esa vulnerabilidad, André empezó a reconectarse consigo mismo. Comprendió que la música podía sostenerlo incluso cuando él pensaba que iba a caer. Y aunque no estaba listo para sanar completamente, sí comenzó a aceptar una idea fundamental: su vida no terminaría en esa herida. Estaba en el borde, sí, pero no caería. Con paso firme pero lento, y casi sin darse cuenta, André Rieu comenzó a reconstruirse. No fue un renacimiento repentino ni un momento milagroso, en el que todo volvió a encajar. Fue un proceso íntimo, silencioso, hecho de pequeños gestos que, acumulados día tras día, le devolvieron la luz que creía haber perdido para siempre. Después de meses sumergido en el dolor, André entendió que no podía seguir viviendo en el mismo lugar emocional donde la traición lo había dejado atrapado. Necesitaba respirar, moverse, reencontrarse. Y así fue como por primera vez en mucho tiempo permitió que otras personas lo acompañaran de verdad. Sus hijos, sus amigos más cercanos, los miembros de su orquesta. Todos formaron una red invisible que le recordó que no estaba solo. No le exigían explicaciones, ni lo presionaban a sanar. Simplemente estaban ahí sosteniéndolo con presencia, con cariño, con silencio cuando hacía falta. Uno de ellos, un colega de muchos años, le dijo una frase que quedó grabada en su memoria. La música no te abandonará. Te heriste en la vida, pero tu música sigue intacta. Vuelve a ella. Y así lo hizo. André comenzó a componer de nuevo, no desde la alegría que solía inspirarlo, sino desde la vulnerabilidad. Sus primeras notas eran suaves, tristes, casi tímidas. Era como si la música misma lo buscara. Pero entonces pequeñas melodías comenzaron a unirse, creando un torrente de emociones más sutil, genuino y profundo
que cualquier otra cosa que hubiera escrito antes. Con cada pieza nueva, André se sentía más ligero. Era como si al poner su dolor en música, el corazón se liberara un poco. Y un día mientras repasaba una composición al amanecer comprendió algo que lo conmovió profundamente su Vikich. No lo había destruido, lo había transformado. Decidió también dedicar tiempo a sí mismo, algo que había olvidado durante años. Caminatas largas, desayunos tranquilos, lecturas pendientes, visitas discretas a lugares que le traían paz. Empezó a viajar no por trabajo, sino por placer. Y en cada viaje encontraba un recordatorio de que la vida nunca se reduce a una sola herida. La traición dejó cicatrices, sí. No lo negó. Pero también abrió un espacio nuevo, una especie de vacío fértil, donde pudo plantar otra versión de sí mismo. Una versión más sabia, más fuerte, y sobre todo más consciente del tipo de amor que merecía. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaron cómo logró superar una herida tan profunda, André respondió con una serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido a un terremoto emocional. Me rompí, sí, pero no me quedé roto. La vida siempre nos ofrece otra oportunidad de levantarnos, si tenemos el valor de mirarla de frente. Esa frase inspiró a miles de personas que también habían vivido la traición, la pérdida o la decepción. André, que siempre había sido un símbolo de romanticismo en el escenario, ahora se había convertido en un símbolo de resiliencia en la vida real. Su regreso definitivo llegó en un concierto especial meses después. Cuando subió al escenario, la orquesta lo recibió con una sonrisa cómplice y el público estalló en una ovación cálida y larga. André cerró los ojos, levantó el arco del violín y dejó que la música hablara por él. Y en cada nota había un pedazo de su historia: el dolor, la caída, la lucha, la curación y finalmente la esperanza. En ese momento comprendió que su vida no estaba marcada por la traición que sufrió, sino por la fortaleza con la que eligió seguir adelante. No necesitaba olvidar lo que pasó, solo necesitaba no permitir que lo definiera. Porque André Rieu no terminó en su tragedia. Empezó de nuevo desde el mismo lugar donde le habían roto el corazón. Y lo hizo con una verdad luminosa. A veces la vida te quiebra para mostrarte cómo volver a brillar. Hoy la historia de André Rieu nos deja una reflexión profunda sobre la fragilidad humana, sobre cómo incluso los corazones más generosos pueden romperse, pero también sobre la fuerza silenciosa que nace cuando decidimos levantarnos. André no solo enfrentó una traición devastadora, enfrentó el dolor de ver derrumbarse una parte esencial de su vida, y aún así eligió seguir adelante paso a paso sin prisa, sin esconder sus heridas, dejando que la música, su compañera más fiel, lo guiara fuera de la oscuridad. Su historia nos recuerda que nadie está exento de sufrir, que todos podemos vivir momentos de quiebre sin importar la edad del éxito o la experiencia. Pero también nos enseña que existe un camino después del dolor, que siempre hay un renacer posible, cuando encontramos el valor de mirarnos con honestidad y reconstruirnos desde dentro. Porque la vida no termina cuando nos rompen el corazón. La vida empieza cuando elegimos volver a abrirlo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en más relatos que inspiran, que sanan, y que nos recuerdan que incluso en nuestras etapas más vulnerables, siempre hay una luz esperándonos. Cada historia es una oportunidad para aprender, para crecer, y para descubrir que pase lo que pase, siempre podemos volver a brillar.